Buenas tardes y muchas gracias por su presencia. Espero que, dado que son temas legales y suelen ser bastante áridos, pues les resulten amenos o cuando menos interesantes. Lo que vamos a hacer es un recorrido por diversos países de Europa para ver qué transposición han hecho de la directiva. Y en este recorrido lo que vamos a ver son también las diferentes mentalidades que hay en cada país. Estas Navidades estaba comiendo con una amiga que está casada con un alemán y su marido, por ejemplo, comentaba que en Alemania quieren que en estos momentos de crisis le suban los impuestos. Cosa, por supuesto, sorprendente en nuestro país, pues esto mismo es lo que vamos a ver en la transposición de la directiva de lodos de depuradora. La directiva de lodos de depuradora nace por diversos motivos y los motivos principalmente son que los lodos de depuradora se usaban, que los lodos de depuradora contenían unas sustancias que estaban incluidas en el anexo de residuos de la directiva que regulaba los residuos tóxicos. Los lodos de depuradora no estaban regulados en la directiva de residuos que estaba en vigor en ese momento. Y por último, los lodos de depuradora tienen unas sustancias que son beneficiosas para el suelo. Entonces se hace una regulación que es una regulación que se basa principalmente en imponer una serie de límites. Por ejemplo, hay unos límites o unos intervalos que hay que respetar antes de realizar ciertas actividades cuando se esparcen lodos de depuradora. Pues hay que respetar unos intervalos de tiempo. En caso de, por ejemplo, de que hablemos de pastos, hay que respetar un intervalo mínimo de 3 semanas, o en caso de que estemos hablando de cultivos de plantas que crecen a nivel del suelo, hay que esperar un intervalo de tiempo de 10 meses. Se establecen además unas obligaciones para los productores de esos lodos de depuradora. Las obligaciones para los lodos de depuradora son principalmente el llevar un registro con el tratamiento que siguen sus lodos, la cantidad de lodos que producen, a quién entregan esos lodos y qué composición tienen esos lodos, porque los lodos que se aplican en agricultura no pueden superar unas determinadas cantidades de metales pesados y se establecen unos límites en la cantidad de metales pesados de los lodos, de los suelos y también en la cantidad de los metales pesados que se introducen en el suelo periódicamente. Entonces, ahora ya vamos a ver qué es lo que ocurre en España. En España la regulación es una regulación del año 1990, es un Real Decreto, luego está posteriormente desarrollado por una orden del año 93 que lo que hace es imponer o indicar qué información hay que suministrar a las comunidades autónomas. Los lodos de depuradora, por supuesto, también están presentes en el Real Decreto que regula los productos fertilizantes y actualmente tenemos en vigor un Plan Nacional Integrado de Residuos que tiene un apartado dedicado a lodos de depuradora. El Real Decreto de 1310/1990 lo que hace es decirnos que podemos usar los lodos de depuradora siempre y cuando tengamos la documentación expedida por el titular de la estación depuradora en la que tiene que quedar establecido el tratamiento que han seguido los lodos y la composición que tienen los mismos. Luego son las comunidades autónomas las encargadas de hacer el seguimiento de estos documentos y esta información. Y también se impone a las personas que se dedican comercialmente a la explotación de lodos, se les impone la obligación de semestralmente proporcionar información. Respecto a los límites que se regulan en España, son similares a los límites que impone la directiva. No son unos límites más estrictos, al contrario de lo que sucede en otros países europeos. Los intervalos de tiempo de espera son los mismos que establece la directiva, 3 semanas, por ejemplo, para pastoreo o 10 meses para algunos tipos de cultivo. De hecho, cuando vamos a los valores límite, por ejemplo, en la concentración de los suelos, ahí en esa columna vemos que hay unos números en rojo porque son límites que están por encima de los que establece la directiva. El motivo es que cuando el pH de los suelos es superior a 7, se permite que se superen los límites de la directiva hasta en un 50%. Esto mismo es lo que vemos en el valor límite de concentración en los lodos. Vemos otra vez que en España los límites están superando los límites de la directiva, pero siempre dentro de un margen que está permitido. Y
vemos que el resto de límites son exactamente los mismos límites, estos son los mismos límites que establece la directiva. Después de la aplicación del Real Decreto, ¿qué es lo que dice el Plan Nacional Integrado de Residuos? Este plan está en vigor desde el año 2007 hasta el año 2015 y es un plan que prevé por lo menos una cierta revisión y una mayor coordinación entre las comunidades autónomas. Lo que se ha detectado es que en las comunidades autónomas, pues no, en unas son los departamentos de Agricultura, en otros son los departamentos de Medio Ambiente, y lo que se quiere es que haya una mayor coordinación y también se quiere mayor información que la que se suministra hasta ahora. Entonces lo que se hace es proponer una reforma de los anexos de la Orden de 1993 que pasarían de ser 2 a 3. Lo que se impondría es una mayor obligación tanto para el productor de los lodos, se impondrían mayores obligaciones para el productor de los lodos que tendría que informar de la cantidad, del tratamiento y de la composición de sus lodos, y también se quiere hacer una trazabilidad de los lodos. Se quiere saber quién es el productor, quién es el gestor, quién es el transportista y quién es la persona que está aplicando esos lodos. Por otra parte, en la regulación actual lo que no existe es un gran control sobre el análisis de los suelos y eso también se quiere ahora modificar y se quiere saber en qué suelo se aplica, qué cultivos crecen en esos suelos y se quiere saber también qué cantidad sería necesario aplicar en esos suelos. De todas formas, se trata de un plan que va del año 2007 al año 2015, estamos en el año 2012 y todavía no se ha producido ningún tipo de reforma. Y con el debate que hay sobre las autonomías, pues no sabemos muy bien qué es lo que sucederá. El siguiente país que vamos a ver es Reino Unido. En Reino Unido lo primero que vemos es que ya en la regulación, frente a lo que ocurre en España, hay una evolución. La primera norma data del año 1989, el Código de Buenas Prácticas es un código del año 91, pero la tercera norma que les indico ahí es una norma del año 2001. En Reino Unido se impone una obligación para que la persona que aplica los lodos diga en qué dirección y área aplica esos lodos, en qué fecha los aplica, la cantidad y además, si esa persona va a aplicar lodos de diferentes productores, también debe comunicar quiénes son esos otros productores que están suministrándole lodo. Por su parte, los productores, al igual que en el resto de países y tal y como indica la directiva, deben informar sobre la cantidad, composición y tipo de tratamiento del lodo. Además de los metales pesados que se indican en la directiva, en Reino Unido se exige también información de molibdeno, selenio, arsénico y flúor. Respecto a los valores límite en los análisis de los lodos, aquí ya vemos, no sé si se ve muy bien, hay unos límites que están en azul. Esos ya son unos límites más restrictivos que los que nos está imponiendo la directiva. En los valores límite en el análisis de los suelos vemos que aquí sucede un poco lo que sucede en España, pero que en el caso de que el pH del suelo sea superior a 7, también sobrepasamos los límites de la directiva. Pero, sin embargo, vemos que está fragmentado en más partes, no solo en mayor o menor de 7 el pH, sino que tenemos más segmentos. ¿Qué es lo que ocurre con la norma del año 2001? La norma del 2001 es una norma que es fruto del consenso y lo que hace ya es diferenciar según el tratamiento que han seguido los lodos. Habla de lodos con un tratamiento convencional y habla de lodos con un tratamiento avanzado. Los lodos que han seguido un tratamiento convencional son lodos que consiguen reducir los agentes patógenos en un 99%. Y los lodos que siguen tratamientos avanzados reducen los agentes la salmonela y los agentes patógenos en un 99,9999. Es decir, tenemos ahí 6 nueves, una cifra con 6 nueves. Según el tratamiento que se haya seguido, es decir, según haya sido un tratamiento convencional o según haya sido un tratamiento avanzado, vemos que los intervalos de espera varían. Lo que ocurre es que los intervalos de espera varían. Y, por ejemplo, en esta zona de aquí que no se ve, vemos que pasamos de unos intervalos de hasta 30 meses de espera a unos intervalos de 10 meses en el caso de que los lodos hayan seguido unos tratamientos avanzados.
Un país que también aplica unos límites bastante restrictivos y que en la práctica es muy exigente en la aplicación de lodos de depuradora es Francia. En Francia, para aplicar lodos es necesario que el productor de los lodos, por ejemplo, realice un estudio previo que contenga información sobre las actividades que se realizan en el entorno. Hay que decir si hay viviendas, si hay cultivos, qué actividades humanas se desarrollan. Además, la persona que va a aplicar los lodos debe informar al prefecto al menos con un mes de antelación y después de esparcir los lodos tiene que realizar un balance informativo tras el uso de los lodos. Si vamos a usar lodos industriales en Francia, lo que necesitaremos será una autorización especial del prefecto y también necesitaremos una autorización especial en caso de que apliquemos lodos en cantidades superiores a 800 toneladas. Al igual que en el caso de Reino Unido, en Francia se tiene en cuenta el tratamiento que siguen los lodos y se habla de lodos sólidos, lodos estabilizados y lodos higienizados. En el caso de los lodos sólidos, son lodos que han seguido un tratamiento de deshidratación y se sitúan a 1 metro de altura con una pendiente de 30 grados. Los lodos estabilizados son aquellos que han seguido un tratamiento de estabilización y los lodos higienizados son aquellos que dejan los agentes patógenos en niveles indetectables. Aquí en el caso de los límites, como hemos dicho, ya también estamos viendo límites que son más estrictos que los límites de la directiva. Y además vemos que se impone un límite que es la suma de cromo, cobre, níquel y zinc. En Francia, a la hora de, hay algo que no hemos visto ni en Reino Unido ni en España, y es que se establecen también unas distancias mínimas que hay que respetar. En estas distancias mínimas en Francia se tienen en cuenta dos cosas: la pendiente del terreno en la que se van a aplicar los lodos y el tratamiento que han seguido los lodos. Por ejemplo, en el primer caso, lo que vemos es que según la pendiente sea mayor o menor, pues la distancia a respetar va de 35 a 100 metros. En el segundo caso, por ejemplo, de ríos y estanques, vemos que ya es una mezcla no solo de si la pendiente es mayor o menor a 7, sino de si los lodos son, por ejemplo, aquí sólidos y estabilizados, o si no, son lodos no estabilizados. Se tiene un poco en cuenta todo. Y también se tienen en cuenta el tratamiento de los lodos en el caso de los intervalos de espera. Esto es algo que todavía no está ni en España ni está regulado en la directiva. Y entonces se establecen diferentes intervalos de espera según el tratamiento de los lodos. Los lodos higienizados siempre tienen un intervalo menor de espera. El siguiente país que vamos a ver es Alemania. En Alemania, como veremos dentro de un poco, los límites que se establecen no son unos límites muy diferentes a la directiva, pero son unos límites que luego la aplicación es diferente. Esto también ocurría en Francia, donde no les he comentado que en Francia hay un estudio que se titula la aplicación de un estudio realizado tras los 10 años de la aplicación de la directiva, y es un estudio que detecta muchas tensiones en la aplicación de los lodos. Es un estudio que detecta que hay cooperativas y hay grandes superficies que no aceptan los productos cuando en los mismos se ha usado lodo de depuradora. Es un estudio que también nos dice que, por ejemplo, en los vinos con denominación de origen solamente se permite utilizar los lodos que vienen de las propias bodegas. Y se detectan también tensiones en Francia porque hay propietarios de terreno que no permiten que se apliquen lodos de depuradora por los arrendatorios en sus terrenos. Entonces, en Alemania, como decíamos, también veremos al final unas ciertas tensiones o una cierta casuística particular. En Alemania no podemos aplicar, cultivar en zonas frutícolas o en las que crecen vegetales en el año en que aplicamos los lodos o en años posteriores. Tampoco vamos a poder aplicar lodos de depuradora en zonas naturales protegidas, parques nacionales o monumentos naturales. Pero, sin embargo, como hemos dicho, los límites no son unos límites muy diferentes a los que establece la directiva. Ni en este caso ni en el caso de los límites del análisis de los lodos.
Pero en Alemania, por ejemplo, los productores de los lodos deben guardar la información de los lodos, tienen que tener un registro durante un tiempo que es de 30 años. Ahí es nada. En Alemania la última modificación de la normativa se realizó en el año 2006 y en el año 2007 ya surgen voces en algunos de los estados alemanes que lo que solicitan es prohibir totalmente la aplicación de los lodos. Se dice que no se puede hacer esta prohibición por la regulación que hay en Europa, pero sin embargo sí que se solicita a Europa que se contemple la posibilidad de prohibir totalmente la aplicación de los lodos. Hay algunos estados, como Bavaria, donde lo que se hace es construir incineradoras en las depuradoras. Y hay otros estados, como Baden-Württemberg, que lo que hacen es no dar ayudas o subvenciones a las personas que usan lodos de depuradora en sus terrenos. Tras realizar este recorrido por 4 países, ¿qué es lo que ha sucedido con la directiva? La directiva es una directiva del año 86, es una directiva que tiene 20 años y en estos 20 años ha habido muchas directivas que tratan temas que afectan a la misma. Hay la directiva relativa al tratamiento de aguas residuales, la relativa al vertido de residuos, la directiva marco del agua, la directiva de residuos. Y también hay estudios, por ejemplo, hay un informe del Comité Económico y Social del año 2000 donde se insta a una revisión de la directiva y donde se dicen cosas como es preciso reducir drásticamente el contenido de metal en los lodos autorizados para uso agrícola. Hay que adoptar un planteamiento de conjunto y regular todos aquellos fluidos residuales procedentes de estaciones depuradoras de aguas de residuos. Algunos estudios cuestionan también los valores límite actuales, como en el caso de cadmio en los productos alimentarios, e indican que los peligros para la salud humana podrían revestir una mayor gravedad de la que han venido señalando los investigadores. Bueno, pues tras este informe del Comité Económico y Social hay mucho debate, hay mucha conferencia, hay muchos estudios como este segundo que indicamos aquí, que plantean, por ejemplo, diferentes escenarios y qué impacto tendría cada uno de los escenarios. Pues si se deja la directiva tal y como está, cuál sería el impacto medioambiental, económico y social, si las modificaciones son leves, si se hacen mayores o menores modificaciones. El último documento que encontramos es un documento de trabajo sobre lodos y biorresiduos del año 2010. Es un documento en el que se avanza en el sentido que hemos visto en Europa de regular los diferentes tratamientos que se seguiría en los lodos y se impondrían diferentes controles y diferentes intervalos de espera de aplicación según el tratamiento que hubiesen seguido estos lodos. Vemos también que es un estudio en el que ya los límites que se proponen de metales pesados son límites muy inferiores a los de la directiva. Es esta columna de aquí, por ejemplo. Aquí en el cadmio estamos hablando actualmente de entre 20 y 40 y se quedaría en 10. Y es un estudio que propone regularlo conjuntamente con los biorresiduos, que tendrían unos límites inferiores. Pero, tras tanto estudio, tras tanta propuesta de reducir límites, pues preparando la ponencia solicité si había un borrador de cómo quedaría la directiva revisada y no hay ninguna novedad. Es más, la respuesta a mi consulta fue la siguiente: no hay ningún borrador, los estudios o la idea de regular biorresiduos y lodos no se ha seguido. Así que la situación es la que tenemos ahora. La directiva va a seguir siendo de momento de la directiva 86. En España también va a seguir siendo el Real Decreto 1310 del año 90 y estaremos a la espera de ver